Gracias te damos, Señor, por tu dulce presencia. Tan cerca de mí, eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor, eres todo lo que anhelo. Para ti, déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Yo quiero. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor, eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, Jesús. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Ahí donde están, levante sus manos en señal de rendición a esa maravillosa presencia del Dios Todopoderoso.
Te honramos, Señor. Reverenciamos tu nombre en esta noche, Señor. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la alabanza, Señor. A ti sea todo el honor por permitirnos, Señor, poder contemplar en tu casa la hermosura de tu santidad y poder inquirir en tu templo, Padre, porque tu palabra nos asegura que en el día del mal tú nos vas a librar, tú nos vas a guardar en lo reservado de tu morada. Gracias por esta noche. Con razón el salmista te decía que valía más un día en tus atrios que el 1000 fuera de ellos. Con razón el salmista te decía, Señor, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iré. Gracias, Señor, por esta noche hermosa, una noche más, una noche diferente, una noche especial, Padre, en la cual podemos glorificar tu nombre, en la cual tú nos vas a hablar, en lo cual vas a establecer en nuestra vida, Señor, lo que tú quieres que nosotros hagamos, lo que nosotros hagamos para poder deleitarnos en tu presencia. Señor, aquí está nuestra voluntad, aquí está nuestro intelecto, Señor, aquí está nuestra parte que razona y piensa. La sometemos a tu señorío, Señor. Nos apartamos esta noche para que tú puedas obrar en nuestras vidas, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra en esta hermosa noche en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 14. Cuando ya tenga la palabra, en reverencia a Él, dice amén. Enviamos palabras de bendición a todas las personas que en esta hermosa noche están conectadas a través de Facebook. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y declarando que esta palabra de esta noche, Dios hará un trabajo especial. Y ustedes den una bienvenida con un aplauso en esta hermosa noche. Amén. Vamos a leer la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 14. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Toque al que tiene a la par y dígale: la presencia del Señor irá contigo y te dará descanso. Amén. Puede sentarse. Hemos estado durante todo este tiempo hablando qué hacer para poder nosotros disfrutar la presencia de Dios y de esta manera obtener los beneficios que la presencia de Dios ofrece. Yo quiero preguntarle a todos los que están aquí: ¿cuántos quieren recibir beneficios de la presencia de Dios? Yo creo que todo ser pensante es lo que anhela, porque sin la presencia de Dios no hay destino, no hay propósito. Creo que vivir lejos de la presencia de Dios es una de las tragedias más grandes que cualquier ser humano puede tener en esta tierra. Imposible vivir sin la presencia de Dios. Jesús mismo, de su misma boca salió en cierta ocasión cuando Él dijo: separados de mi presencia, nada podéis hacer. Así que la presencia de Dios es tan indispensable para nuestras vidas como el aire mismo. Es tan indispensable la presencia de Dios para nuestras vidas, así como un pez necesita tanto el agua. Y quiero decirle que cuando la presencia de Dios no está con nosotros, vamos a vivir vidas vacías, vidas sin destino, sin propósito. ¿Cuánta gente hoy quiere morirse
quiere desaparecer de este planeta. ¿Por qué? Por la ausencia de la presencia de Dios. La presencia de Dios llena todo vacío. La presencia de Dios, por eso en esta poderosa palabra dijo que la presencia de Dios daba descanso. ¿Descanso de qué? De tantas dificultades que como seres humanos tenemos que afrontar en nuestro diario vivir. Y solo la presencia, la auténtica presencia de Dios va a poder ser que usted pueda disfrutar de cosas diferentes en esta vida. La presencia de Dios se da como resultado. Dígale al que tiene a la par: la presencia se da como resultado de obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué no vivimos en presencia de Dios? Porque muchas veces no dedicamos tiempo para oír la voz de Dios, para oír la instrucción de Dios que nos ha dejado a través de su palabra. Y como resultado, después de la obediencia a la palabra, estar en presencia de Dios, usted y yo vamos a tener paz. Dígale al que tiene a la par: vamos a tener paz. La presencia de Dios nos va a empoderar. La presencia de Dios nos va a renovar. La presencia de Dios nos va... Mire qué importantísimo lo que da la presencia de Dios. La presencia de Dios nos va a refrescar. Por eso el escritor de los Salmos dijo algo tan hermoso: que aquel que se deleita en la voz de Dios y medita en la voz de Dios va a ser como árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Y mire qué poderoso, que va a dar fruto a su tiempo y que todo lo que hace va a prosperar. ¿Cuántos están conmigo esta noche? Mire qué importantísimo. Diga conmigo: la presencia de Dios hace que yo prospere. La presencia de Dios hace que yo lleve fruto. La presencia de Dios me renueva. La presencia de Dios me refresca. La presencia de Dios me empodera a lo que Dios declaró acerca de mí. ¿Estamos entendiendo, amada iglesia? Entonces, es por eso que es tan indispensable vivir en la presencia de Dios. Es por eso que es importantísimo que nosotros esta noche nos determinemos a seguir los parámetros de la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de seguir los parámetros de la palabra de Dios? En el Salmo 1 lo declara y dice que el que medita va a ser como árbol. Diga conmigo: como árbol. Imagínate esta noche un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Se va a mantener reverdecido, se va a mantener lleno de fruto. Y otra pauta de la palabra dice que todo lo que hacemos va a prosperar. Y dice la otra parte: no así como los impíos, o sea, aquellos que rechazan la presencia de Dios. Dice el Salmo, sería bueno que miráramos el Salmo 1, esa gran promesa que Dios nos da, y esto le va a animar a usted a buscar la presencia del Dios Todopoderoso. Mire qué importantísimo los dos lados: el lado de vivir en la presencia de Dios y el lado de no vivir en la presencia de Dios. Mire el Salmo que dice: bienaventurado el que... Aquí habla el Señor del que vive en presencia. Diga conmigo: del que vive en presencia de Dios y del que rechaza la presencia del Señor. Bienaventurado el varón. Cuando hablamos de varón, se está refiriendo a usted y a mí, porque la Biblia dice varón y varona. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. ¿Quién es un encarnecedor? Es aquella persona que come carne humana. Mire qué terrible. Pero ¿por qué hace eso? Porque hay un porqué. Mire,
ni en la silla de pecadores de encarnecedores será sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Mire qué importante, o sea, en la presencia de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mire qué importantísimo, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y como resultado, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos quieren eso? Aleluya. ¿Quién no va a querer? Todo ser humano. Entonces la Biblia, es importante que la palabra se nos revele, porque cuando la palabra se nos revele, este cumplimiento de la palabra va a venir sobre nuestras vidas, y los resultados van asombrosos. Pero mire, y dice, y su hoja no cae. No así. Dios está hablando de alguien que vive en presencia y alguien que no vive en presencia. No así los malos. Dice que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué produce el tamo cuando el viento lo azota en un cuerpo humano? Eso causa una desesperación terrible. Y mire lo que dice el Señor, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas lo de los malos perecerán. O sea que Dios nos está diciendo, el estar dentro de una iglesia no equivale a que usted vive en presencia del Señor, porque Él dice, el Señor, que no se levantará, ¿dónde? En la congregación de los justos. Entonces, ¿quién se va a levantar en la congregación de los justos? Aquel que ame la presencia del Señor. Dios da una palabra poderosísima al que ame la presencia del Señor. Podemos darle un aplauso al Señor. Entonces, el resultado de vivir en la presencia de Dios, vamos a tener descanso y vamos a resplandecer. Diga conmigo, voy a tener descanso y voy a resplandecer aún en un mundo que viva lleno de tinieblas. Mire qué importantísima promesa la que Dios nos da en esta palabra. Quiero que sepa en esta hermosa noche que desde que Dios nos escogió, esta debe ser la meta, más que cualquier logro terrenal. Amén. Más que cualquier logro terrenal. Muchas veces nos afanamos por adquirir cosas terrenales, pero realmente he aprendido a ver muchos hombres de la Biblia, que los hombres de la Biblia, la meta no era logros terrenales. La meta era vivir en presencia de Dios, estar en presencia de Dios, porque si buscamos la presencia de Dios, Él ha prometido que todo logro terrenal va a ser añadido a nuestra vida. Mire qué importantísimo. Y de esta manera usted y yo vamos a cumplir el propósito para el cual Dios nos mandó a esta tierra. Toque al que tiene a la par, dígale, tú no viniste al azar. Hay un plan ejecutado por Dios antes de la fundación del mundo. El propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida cuando nosotros nos dejamos dirigir por los parámetros de la palabra de Dios. Y en la Biblia encontramos dos métodos poderosísimos. Y entre estos métodos poderosísimos podemos ver el primero. El primero es la palabra del Señor. Y el segundo es la oración. Hemos venido hablando del altar y del altar. ¿Por qué? Porque en el altar la carne muere. Y en el altar el propósito de Dios se cumple en nuestra vida. Por eso Jeremías dice una gran verdad. Dice Jeremías en ese libro tan hermoso de Jeremías, habla algo bien importante y dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía,
sino que en esto se debe de alabar, en conocerme. Diga conmigo, conocerme y entenderme, porque yo hago tres cosas, dice el Señor: misericordia, justicia y juicio. Mire qué importantísimo. Entonces, imposible que una persona que desconozca la palabra de Dios ame el altar. El resultado de conocer a Dios no lo vamos a obtener por nuestra espiritualidad. No vamos a conocer a Dios a través de nuestras emociones. Lo vamos a conocer a través de su palabra. Y como resultado vamos a tener intimidad con Dios en el altar. Y como resultado va a venir un descanso en todas las áreas de nuestra vida. Cuando Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y esos son los tiempos que Dios habla de entrar en verdadero reposo. Hay tanta gente aún dentro de la iglesia que no están disfrutando estos tiempos de descanso. Viven vidas cargadas, viven vidas que nada tiene que ver con el propósito que Dios ha establecido. Y hoy, esta noche, es una noche importante para que usted se pregunte: ¿cómo estoy? ¿Tengo descanso? ¿Se preocupa? ¿Se atormenta? ¿Le molesta el éxito de los demás? Solo puede estar murmurando y criticando, buscándole los defectos a los demás. Esto quiere decir que usted no está en lo que Dios está queriendo para su vida. Y por esto es importante. La palabra es como la palabra es la que lo lleva a examinar nuestra vida como un espejo, para que nosotros miremos cómo andamos. Por esto el apóstol Pablo dijo: miren cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No podemos estar desperdiciando el tiempo. Las noticias son terribles, lo que está sucediendo en las naciones, y no podemos estar desperdiciando nuestra medida de tiempo en cosas que desagraden, en cosas que hagan perder la presencia del Dios Todopoderoso. Podemos darle un aplauso al Señor. Entonces vemos a través de esta palabra que la meta de cada uno de nosotros debemos amar su presencia, porque solamente así vamos a poder ver el cumplimiento de la historia, del programa que Dios escribió para usted y para mí antes de la fundación del mundo. Dios no planeó ningún fracaso espiritual para usted y para mí. Dios dijo que en la vida nuestra debe ser como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta el día sea perfecto. Pero ¿por qué no hay cumplimiento de la palabra? Simplemente porque nos hemos olvidado de la ley de Dios. Nos hemos olvidado de ir a la presencia de Dios. Y podemos ver que la presencia de Dios hace que usted y yo, como hombres de Dios, seamos mujeres y hombres de testimonio. La gente siempre va a hablar, por muy perfecto que usted ande. El impío siempre va a querer hablar. Pero la palabra dice: bienaventurados cuando digan toda clase de mal de ustedes mintiendo. Dios aseguró: eso no va a perder la presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la presencia de Dios hace que usted y yo seamos mujeres y hombres de testimonio. Él ha prometido que Él va a pelear nuestras batallas. ¿Cuánto lo creen? Y que en Él saldremos más que victoriosos cuando nosotros amamos la presencia de Dios. Y Dios dice a través de su palabra que si alguien conspira contra nosotros, claramente dice el Señor, lo hace el que no vive en presencia mía. Escuche bien, usted puede poner el termómetro, puede ser un hermano, puede estar sirviendo, puede hacer, pero si esta persona trata es una persona detractora, el Señor está diciendo claramente: si alguien conspira contra ti, es porque no me tiene a mí. Y aquel que contra ti conspirare, dice la palabra,
delante del que vive en mi presencia caerá. Mire qué terrible lo que la palabra, no es un cuento, no es una historia, sino que es palabra que sale de la boca de Dios. ¿Será interesante amar la presencia de Dios? Claro que sí es importante, porque encierra hermosísimas promesas de bendición para nuestra vida. Entonces, la falta de presencia en nuestra vida hará que nosotros vivamos en fracaso y que el propósito no se cumpla sobre nuestra vida. En la Biblia encontramos a un hombre llamado Moisés. Y es impresionante ver a este hombre, este gran caudillo y un legislador de la palabra, que sacó de Egipto a los hebreos y organizó como nación y la condujo a la tierra prometida. Y mire qué importantísimo. Dios mira a Moisés y le dice: Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo y yo te he buscado a ti. Dígale al que tiene a la par: cuando Dios busca a alguien, cuando Dios busca a alguien, tú debes respetar a ese alguien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces podemos ver que la palabra nos dice que Dios saca la historia de Moisés, está reservada en 40, 40 y 40. 40 años en la nación de Egipto, 40 años guiando al pueblo para llevarlo al destino profético que Dios había puesto. Pero mire que Moisés pudo considerar, podemos ver la vida de Moisés, un hombre extraordinariamente preparado. Pero mire qué importante, igual que el apóstol Pablo, cuando se encuentra con la presencia de Dios, todo lo estima como basura por amor a su presencia. Y esto es exactamente lo que sucede en la vida de este gran hombre de Dios. Podemos ver a Moisés que conoció a Dios de una manera personal. No hay otra cosa más hermosa para un ser humano que conocer a Dios de manera personal. Que cuando tú llegas al altar puedas sentir su abrazo. Que cuando tú llegas al altar puedes escuchar y puedes sentir algo que humanamente no se va a poder sentir. Entonces, Moisés, cuando miramos la historia de él, yo quiero decirle que él consideró más importante ante cualquier logro humano en la presencia de Dios. Llegó a la conclusión que solamente la presencia de Dios produce descanso. ¿Cuántos quieren disfrutar ese descanso de Dios? Entonces, cuando miramos la vida de este gran hombre de Dios, podemos llegar a la conclusión que ningún logro humano va a ser más importante que la presencia de Dios. Aprendió a hablar él, Moisés, como cualquiera habla con su compañero. Se puede imaginar qué poderosa intimidad de Moisés, que dice que él hablaba cara a cara con Dios como cualquiera habla con su compañero. Se puede imaginar qué dimensiones tan extraordinarias llegó a meterse Moisés, de hablar con Dios como cualquiera, como que diga: voy a hablar con Samuel, voy a hablar, como que yo diga: yo voy a hablar con Milkian. O sea, me presento donde la pastora Milkian y digo: voy a hablar con pastora Milkian. Esto es exactamente las dimensiones gloriosas. Pero ¿sabe qué pasaba en la vida de Moisés? Que cuando Moisés entraba a hablar con Dios, no habían excusas, no habían retraso, no habían máscara. Él aprendió a elevarse en estas dimensiones de gloria y siempre preparaba al pueblo y le decía al pueblo: si alguien tiene asuntos que quiera planteármelos a mí, ahí les dejo a Aarón.
porque yo voy a encontrarme con Dios. Y en una de las porciones de la palabra miramos a Moisés, que cuando entra a la presencia de Dios no había desesperación, no habían oraciones microondas, no habían oraciones así enlatadas, sino que él hablaba con Dios como si estaba hablando con un amigo. Y dice la presencia que él no se, la palabra, que él no se desesperó al séptimo día de estar en aquella búsqueda de él. Dice que el Dios Todopoderoso se le aparece a Moisés. Él aprendió a elevarse en estas alturas majestuosas y 40 días estuvo en la presencia de Dios. Dice que cuando Moisés sale de la presencia de Dios, él tuvo que taparse la cara, porque a la vista de todos el rostro de Moisés resplandecía después de haber hablado con Dios. Mire qué importantísimo. Ahí no hay bostezos, ahí no hay nada. Él estaba hablando como cualquiera habla con su compañero. Podemos darle un aplauso al Señor. Entonces, Moisés fue posicionado en la tierra, en el reino, como un hombre con un conocimiento vasto intelectualmente. Entonces fue Moisés, obtuvo en la corte grados honoríficos. Y podemos ver a Moisés una posición de prestigio que ocupaba, pero la presencia de Dios era inigualable cuando él se encuentra con Dios. Dios había sacado a ese pueblo, podemos ver, ¿verdad? Y ellos, mire qué tremendo. Ellos habían visto que Dios usa a Moisés para sacarlo. El solo sacar a ese pueblo de la esclavitud de Faraón era algo sobrenatural. Un solo hombre con millones de gente que estaban esclavizadas bajo el poder de Faraón. Y él con mano fuerte de parte de Dios los saca. Y mire, esa gente vieron cosas tremendas, que Dios iba con Moisés. Dice la palabra que ellos miraban el asombroso mover de Dios. Cuando Dios, todos conocemos la historia, cuando Moisés iba adelante, la palabra nos enseña que atrás venían los enemigos. A un lado estaban las montañas, al otro el desierto, y enfrente estaba el mar. No había escapatoria para que ellos pudieran morir de cualquier forma. Pero ellos vieron eso sobrenatural, como aquel hombre que amaba la presencia de Dios solo extendió su brazo y el mar se abrió frente a ellos. O sea que ellos miraron de una manera sobrenatural el poder creativo de Dios. Mire, vieron cómo los sacó de Egipto, vieron cómo el mar se abrió. ¿Qué más vieron ellos? Ellos vieron cómo Dios les alimentaba con codornices y pan del cielo, comida que solo los ángeles podían comer. Ellos vieron cómo Moisés sacó agua de la roca. Ellos vieron cómo la ropa no se les desgastó, ni los zapatos se envejecieron. Pero mire qué increíble. Mientras Moisés estaba en la búsqueda de Dios en el altar, a ellos ya se les había olvidado todas las maravillas, todos los portentos, todos los prodigios que Dios había hecho con ellos. Podemos entender, iglesia. Y mire qué increíble lo que pasa. Ellos olvidaron todo. Mientras Moisés estaba en la cumbre del monte buscando la presencia de Dios, ellos estaban pensando otra cosa. ¿Cuántas veces ha sido nuestra actitud? El hecho de estar con vida en este 2022 ha sido por la misericordia de Dios.
cuántas personas murieron y cuántas veces en lugar de estar adorando, de estar glorificando, estamos ocupando nuestra boca para cosas que no edifican. Cuando hay gratitud en nuestro corazón, la palabra nos enseña que en nuestro corazón debe haber un tema, y el tema de nuestra vida debe ser Jesús. Jesús debe ser el tema de nuestras vidas. Pero muchas veces actuamos de la misma manera que ese pueblo de Israel actuó. Mientras Moisés estaba buscando la presencia de Dios, ellos estaban pensando otra cosa. Mire qué tremendo. Vamos a ver la palabra. Viendo en el 32:1, para que mire, yo creo que esta noche es una buena noche para razonar. ¿Para qué está tóquele al que tiene a la par y dígale: ¿para qué está ocupando usted la boca? ¿Será un detractor, una detractora? Dígale. Y si esto está pasando, haga un alto. Diga: porque será como tamo que arrebata el viento. Dígale al que tiene a la par, porque eso es cierto. La palabra educa, corrige, hace sabio al simple. La palabra evita peligros, porque cuando dice que los sabios, los entendidos van a resplandecer como las estrellas, pero lo contrario de un entendido, que ese es un torpe. Y nosotros como hijos de Dios no podemos ser torpes ya. Tenemos que tener un corazón agradecido. Yo soy tan agradecida con Dios, aún por aquellas personas que son parte de mi bendición. Soy agradecida con Dios, con mis padres espirituales. Si habrá lo primerito que yo hago en la mañana, antes de cualquier cosa que yo haga, lo primero que hago, y digo: Señor, gracias porque me has dado padres espirituales. Gracias, Señor, porque eso, cuando vivimos en la presencia de Dios, sabemos que eso significa. Y mire qué tremendo este pueblo malagradecido. Todo lo que Moisés había hecho, mire, viendo el pueblo en el 32:1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, mire qué tremendo. Su guía, su pastor, estaba en la cumbre del monte. ¿Qué estaba haciendo? Recibiendo dirección para el pueblo. No estaba desesperado, les había dejado a alguien que les ayudara en lo que él estaba buscando, la presencia del Señor. Y mire ellos abajo, con un corazón lleno de maldad, de ingratitud, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haz dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabremos qué le haya acontecido. Aarón le dijo: aparte los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril y hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Se puede imaginar, creían que un ídolo hecho de manos de hombre tenía la capacidad de abrir el mar rojo, tenía la capacidad de darle alimento, tenía la capacidad de darle pan del cielo. Esa era la mentalidad. ¿Por qué? Porque había ingratitud en el corazón de ellos. Dígale al que tiene a la par: el que es ingrato o ingrata no puede ver la presencia de Dios. Y mire qué tremendo. Amén. Pero yo quiero que miremos esto tan importante. ¿Sabe qué es lo que pasa? Dios no puede bendecir al malagradecido. El malagradecido estará dando cumplimiento
a la palabra profética que habló el apóstol Pablo cuando dijo que en los postreros tiempos habrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres ingratos. Un hombre y una mujer son ingratas cuando no tienen un espíritu de agradecimiento y están dando el cumplimiento profético de la palabra que se va a cumplir para los que no aman la presencia de Dios del último tiempo. Dígale al que tiene a la par, póngase guarda en la boca, dígale, porque si no se la pone, de nada le va a servir ir a la iglesia. Toque al que tiene a la par y dígale, ponga guarda en su boca, porque si no lo hace, dígale, la presencia de Dios se irá con usted. Y mire qué tremendo. En el 33:1, Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, de la cual juré a Isaac, a Jacob y a tu descendencia. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al gergeseo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que los consume en el camino. Mire qué tremendo lo que le dice Dios. Yo no voy a ir contigo porque hay en ti un espíritu de ingratitud, le dice al pueblo, por lo tanto yo no voy a ir contigo. Mire qué tremendo lo que pasa. Romanos 1:28 nos dice, amén, 1:28, y como ellos, diga, no tuvieron en cuenta a Dios, Dios mismo les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué? Todo por falta de gratitud. Vamos a ver qué nos dice Romanos 1:21. Vámonos al libro, a la palabra. Romanos 1:21. Dígale, cuando no hay gratitud, el mismo Dios nos va a entregar ¿a qué? A una mente reprobada. Podemos entender qué es lo que dice el Señor a través de su palabra, que Él mismo, mire qué tremendo lo que dice la palabra en 1:21. 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Guardar gratitud significa ser leal a aquellas personas que Dios ha dado como parte de nuestra bendición. Y dice la palabra, no habites el mal de aquel que vive confiado junto a ti. ¿Por qué dice el Señor? Porque dice Dios que con la misma medida que nosotros medimos, vamos a ser medidos y se nos va a añadir, dice la palabra. Entonces este pueblo, ¿cómo era? ¿Qué dijo el Señor? Este pueblo es dura cerviz, o sea, un pueblo malagradecido. Porque Dios los había sacado, habían visto maravillas y prodigios, pero en su corazón, en lo que el ungido de Dios estaba buscando la presencia de Dios, ellos estaban haciendo todo lo contrario. Y por esto dijo Dios, yo no pienso caminar con el rebelde, yo no pienso caminar con el que no me toma en cuenta a mí, con el que no es agradecido. Se puede imaginar qué contristado estaba el Espíritu de Dios cuando Dios les había proveído ropa, comida, alimento, sustento, y el corazón de ellos estaba lleno de maldad. Esto no es para reírse, esto es para que usted ponga las barbas en remojo, porque dice la palabra que Dios no envía nada antes de que no lo anticipe. ¿Estamos de acuerdo? Podemos darle un aplauso al Todopoderoso, porque aquí se está hablando la palabra de Dios. Aquí no se está hablando nada más que la palabra de Dios. Y mire, dice 1:28, como ellos, pero lo primero que Dios habla, dice,
pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracia. Hay algo que debe caracterizar al Hijo de Dios y es la gratitud. Gratitud a aquellas personas que nos cubren, a aquellas personas que Dios ha puesto como canal de bendición. Y cuando nosotros no hacemos esto, dice que el mismo Dios nos va a entregar una mente reprobada. Vamos a ver qué quiere decir una mente reprobada. Una mente reprobada es aquella que fue puesta a prueba. Mire qué tremendo que es una mente reprobada. Una mente reprobada es aquella que fue puesta a prueba de Dios y no pasó la prueba y Dios la abandona. Mire qué terrible. Estamos entendiendo, iglesia. El Señor dice: voy a bendecir a esta persona, pero voy a examinar cómo es el comportamiento de esta persona. Entonces, cuando Dios mira que su corazón es necio, que su corazón es malo, que es duro de servir, entonces el Señor dice: esta persona fue puesta, la puse yo a prueba y no pasó la prueba, y como resultado de esto, lo que yo voy a hacer es abandonarla. Cuando Dios lo abandona a uno, es la tragedia más grande que un ser humano. Por esto el pueblo de Dios debe tener una característica. Y la característica que tiene que tener el pueblo que se dice ser de Dios es que tiene que ser agradecido en todo y por todo. Muchas veces renegamos de nuestro apellido, renegamos de nuestra familia, renegamos de nuestros hijos, renegamos de todo. ¿Cómo un hijo de Dios lavado con la sangre del Cordero va a estar renegando? Si en todo, hasta las pruebas que nosotros pasamos, debemos darle gracias a Dios, porque todo viene con un propósito. Aunque no lo entendamos, no entiendo mi dolor, Señor, pero sé que es parte de tu plan de amor. Eso es agradecimiento. Y cuando yo digo: pero ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué? Entonces dice Dios: yo estoy probando a esta mujer, yo estoy probando a este hombre, quiero probarlo. Y si no pasa la prueba, entonces dice el Señor: ¿para qué voy a seguir luchando con esta persona? Si habrá algo que debe caracterizar al Hijo de Dios, es ser agradecido. Da gracias, dice el Señor, en todo y por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Entonces podemos ver esto tan importantísimo. Entonces, pero mire qué tremendo lo que dice el Señor acerca de una mente reprobada. Lo vamos a leer en el 28. Hay gente que sale en adulterio, hay gente que sale en fornicación, hay gente que están llenos de envidia, hay gente que están llenos de engaño, maledicientes, murmuradores, detractores. ¿A qué se debe esto? Que tienen una mente reprobada. Pero ¿quién los entrega a esta misma mente? Dios. Y dice: descalificados, que sigan haciendo lo que quieren. Dice el Señor: yo no me meto, porque en ellos no hay agradecimiento. Mire qué tremendo esto. En el 28, vamos a leerlo para que usted póngamelo por favor en pantalla. Y como ellos, lea por favor, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Cómo están? Dice: atestados de toda injusticia. El Hijo de Dios se debe caracterizar por una cualidad, y tiene que ser justo. Están llenos, dice, de fornicación, de perversidad, de avaricia, maldad, llenos de envidia, contiendas, de engaño, maledicientes, murmuradores, detractores, aborrecedores, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Se convierten en necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y como resultado, dice, como ellos practican todas esas cosas, dice, no solo lo hacen, sino se complacen con los que las practican. Y como resultado, dice Dios,
el dictamen que Dios da, no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el resultado? Ausencia de Dios. Cuando Dios está ausente de nuestras vidas, eso es terrible lo que pasa. ¿Sabe qué quiere decir cuando una persona está ausente de Dios? Y lo que según la palabra nos habla en Romanos 1:28, moralmente incapaces de hacer un juicio correcto. Eso dice la palabra. Moralmente incapaces de hacer un juicio correcto. Mire qué terrible. ¿Para qué más quiere uno caer en ese grado terrible? Podemos ver, este pueblo no vio todas las bondades de Dios. ¿Cuántos de ustedes miran las bondades de Dios? El tener gente que lo cubra a uno, en tener gente amiga, en tener alguien que le envíe un mensaje, en tener alguien que se preocupe por usted. Eso debe haber agradecimiento al Señor, el tener un hogar, una familia, el tener comida. Todo esto tiene que haber. El tener buenas amistades, eso debe ser un agradecimiento a Dios. Entonces este pueblo, ¿qué pasó? No lo valoró lo que Dios hizo. Y lo que Dios dijo: voy a quitarle la presencia mía, porque ellos no tuvieron un corazón agradecido. Ahí podemos ver que Dios dice: voy a quitar la presencia. Pero hay algo importantísimo que Moisés le pide: Señor, yo quiero que tu presencia no sea quitada de mi vida. Voy a hacer algo para que tu presencia no sea quitada de mi vida. Yo no tengo la culpa por ese pueblo rebelde. Y Moisés dice a ellos que se queden en el tabernáculo grande, porque Dios ya no estará con ellos. Va a quedar un ángel sustituto, pero Dios ya no va a estar con ellos. Moisés, como era un hombre que hablaba cara con Dios, dijo: yo tengo que alegrar, porque hasta yo he sido afectado, dijo Moisés, porque la presencia de Dios ya no va a ir con nosotros. Pero yo tengo que alegrar el corazón de Dios. Y dice que hizo un tabernáculo y lo sacó fuera del tabernáculo. Y ahí comenzó Moisés a establecer aquella relación. Se me imagina que le ha de haber dicho: Señor, y sí dice, comenzó en intercesión por aquel pueblo rebelde, porque sabía que habían grandes promesas. Y le dice: Dios, pero tú le prometiste a esta gente. Y comienza a interceder por el pueblo rebelde. Y luego el Señor le dice: sí, está bien, Moisés, mi presencia va a ir contigo y te va a dar descanso. Yo no sé en qué área de su vida quiere obtener descanso, pero quiero decirle que el descanso no lo da la economía. Hay gente que tiene tanto dinero, pero vive en tribulación, vive en desesperación, vive en fracaso, vive en derrota. Dios quiere ofrecerle ese descanso que no lo da nadie, pero para eso es importante tomar en cuenta su palabra. Tomar como resultado de su palabra, vamos a amar el altar, porque la presencia de Dios solo se encuentra en el altar. Moisés dijo: yo tengo que ir a conquistar el corazón del rey. Yo tengo que ir, dijo él, aunque este pueblo ha hecho enojar a Dios. Moisés no tenía culpa de nada, pero ¿sabe qué pasó en la vida de Moisés? Dijo: no, Señor, voy a interceder, voy a sacar el tabernáculo. Y dice que alegró el corazón de Dios, y como resultado le dijo: está bien, Moisés, mi presencia irá contigo y mi presencia te dará descanso. Así que muchas veces la presencia de Dios se aleja de nuestras vidas, porque muchas veces recibimos tantos favores de Dios, pero lo único que tenemos una boca para convertirnos en detractores, y respetamos, no valoramos la gran misericordia que Dios ha tenido con nuestras vidas. Y por eso dice la palabra: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Póngase en pie y revise su vida. ¿Qué está saliendo de su boca? ¿Qué está saliendo de su corazón?
La Biblia dice que el corazón y la boca están conectados. La Biblia dice algo importante. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué está llenando tu corazón? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De qué está lleno tu corazón? Yo quiero que en esta noche levante sus manos. Yo creo que no hay nadie más que se conozca que es usted mismo. Y en esta hermosa noche, yo quiero que ahí, con un corazón guiado por el Espíritu de Dios, examine qué sale de su boca. ¿Qué está saliendo de su boca? ¿Qué sale de su boca? ¿Qué sale de su boca?